Ser podcast. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home because I haven't got one. A veces es necesario que todo se hunda, meterse en medio de la montaña de escombros. Así sabes qué es lo que realmente tienes que salvar de la derrota. Gloria de Castro, benvinguda, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Gloria acaba de publicar Los Templos Solemnes, con Periscopi en catalán y con Lumen en español, su segunda novela, después de la premiada El instante antes del impacto. ¿La has traducido del catalán tú misma? ¿Por qué? Porque no me gusta que me toquen mis cosas. ¿No te fías o qué? No, es como que es mi texto, ¿no? Digo, ¿quién va a estar ahí hurgando? Entonces, es un proceso difícil porque me cuesta mucho ser literal. Ajá. El castellano me lleva a otro lugar, entonces no es la copia exacta idéntica. Vale, la hemos leído en castellano, Sí. que lo sepan. Los Templos Solemnes nos cuenta la huida, podríamos decir, de Nina y su familia de la gran ciudad a una casa en ruinas y en medio de un campo devastado, a ritmo de este tema de los Smiths que escuchábamos. Gloria nació en Caldes de Montbui, en la provincia de Barcelona, trabajó durante 25 años, creo, en el mundo de la publicidad, hasta que un día decidió dejar el ruido de la ciudad de Madrid para instalarse en el campo en Mallorca. He leído que para vivir una vida más tranquila. ¿Objetivo conseguido, Gloria? ¿Cuánto de tranquila es Mallorca en julio y en agosto? En mi pueblo mucho, porque es un pueblo que no es el típico pueblo bonito, rústico, que atrae turistas. Está en el medio geográfico de la isla, va poca gente, yo vivo en medio del campo con mis gallinas, ahora tengo ovejas, mi perro, y cuando abro la ventana solo veo naturaleza y silencio. Bueno, ahora están las chicharras. Y con tus hijos, que se te ha Y con olvidado mis mencionarlos, hijos, ¿no? La casa a la que se mudan y por la que te voy a preguntar más adelante es la casa que nadie más de la familia de Nina había querido, porque ¿quién quiere una casa en medio de la nada? Leo, solo alguien a quien no le gusta la gente ni tener que utilizar demasiado las palabras. No sé si es tu caso también. Sí, todo el mundo cuando me mudaba a ese lugar, mis amigas me decían, pero ¿cómo vas a un sitio donde no hay nada? Digo, no hay oferta cultural, no hay Claro. planes. Digo, es que busco eso. También soy consciente que para escribir tienes que aislarte, tienes que estar sola y que es la única manera como de que salga adelante un libro. Y ese espacio me lo brinda. Era otra pregunta que te iba a hacer, claro, ¿cómo es vivir el campo en medio de la novela, en medio de la nada? Porque es una pregunta que en la novela también se hace Nina. ¿Cómo es vivir en un espacio en el que efectivamente no hay servicios, no hay hospitales y si pasa algo y tampoco hay cultura, que la cultura falta mucho en lo rural? Claro, el espacio de la protagonista no es exactamente mi espacio. Es un espacio que quería que el paisaje fuese un personaje más y que fuese un paisaje bello, pero a la vez violento. Entonces, para crear este pequeño lugar aislado donde ellos no pueden prácticamente salir al exterior, ¿no? Y tenían que relacionarse con ese entorno. Nina, su marido Iván y su hijo Ariel tienen que abandonar el piso en el que viven porque el edificio tiene unas grietas por las que cabría una mano, corre riesgo de derrumbarse. Probablemente no, esto es cosa mía, no puedan volver a ese edificio porque se habrá convertido como el edificio de la ópera donde estudió danza Nina cuando era adolescente en pisos turísticos. ¿Cómo afecta también o cuánto te preocupa la turistificación? Aunque afortunadamente en tu lugar, no sé si por feo, no sufre el problema de la invasión, podríamos decir, de turistas, pero sí en un país donde efectivamente se vende como un éxito este verano otro récord más de turistas. ¿Cómo gestionamos ese problema?
Claro, yo creo que esta novela va un poco de la búsqueda de la belleza, que es el gran objetivo del ser humano, siempre es desde los griegos, que en la novela habla mucho, ¿no? de las mitologías griegas. Hemos estado buscando la belleza y las polis griegas se construían con este objetivo, crear un espacio donde la gente pudiese relacionarse a la vez entre ellos y a la vez con la belleza circundante. Y el turismo es un poco esa búsqueda de la belleza, pero justo vas a un sitio que crees que va a ser bello y estás otra vez como inundado de seres humanos que buscan esa belleza en lugar donde ya no puedes encontrarla, porque hay muchísima gente, está sobredimensionado el tema turístico. Y si vamos realmente a disfrutar la belleza o a hacernos una foto con la belleza y luego esa belleza la observamos en casa, esos templos solemnes, ¿no? Sí. Hacía tiempo que Nina sentía que todo se derrumbaba antes incluso de dejar la gran ciudad, y no sé si es quizá por el hecho de haber sido madre demasiado pronto, a los 21 años, si quizá por haber tenido un hijo, Leo, que tapase el agujero de vacío que sentía dentro. ¿Qué le pasa a esta mujer como madre que sonríe y saluda a su hijo como si no acabase de vomitar? Porque eso es lo que hacen las madres. Sí, quería crear esta contradicción de las mujeres como un ser maternal, pero a la vez como este ser cargado de rabia y de mala leche, porque las mujeres están siempre en esta dicotomía de donde termina la madre y empiezo yo como mujer con mis aspiraciones y mis ambiciones, ¿no? Pero estoy completamente anclada a este ser que tengo que cuidar. Entonces, sí, la familia es un poco este lugar donde deberíamos realizarnos como mujeres, pero también es un lugar que en vez de sostenernos, ¿no? Nos mete en un lugar donde hay mucha violencia dentro de las familias. ¿Es la rabia, ese pozo de rabia que tiene Nina, la emoción más pura? ¿La rabia une más que el amor? ¿Y cómo transformar esa rabia, que es uno de los grandes discursos también de las últimas oleadas del feminismo, transformar la rabia en algo constructivo, en algo positivo? Yo creo que la rabia es muy liberadora y también es destructiva, pero a la vez es constructiva, y crear desde la rabia es muy, muy liberador. Entonces, sí, es verdad que Nina es una mujer enfadada, pero tiene sus razones de mucho peso que irá relatando a lo largo de la novela. Y también, bueno, claro, siempre está como huyendo de algo, ¿no? Y buscando este lugar de paz, que no sabremos si lo llegará a encontrar. Y eso, yo busco siempre cuando leo esta voz de mujer enfadada, y me cuesta mucho encontrarla en la literatura. Sé que hay escritoras argentinas que la están desarrollando y que me fascinan, ¿no? Y entonces quería un poco, pues como no lo encontraba, crearlo yo. Iván, el marido, es profesor, o era profesor de geología, apartado por hablar a sus alumnos de cambio climático. Ahora te pregunto por el cambio climático, eso que es adoctrinamiento para muchos hoy. Y Ariel necesita que alguien más, aparte de sus padres, le mire, le vea. ¿Cómo son los hombres en esta historia? Pues en el caso de Iván quería construir como dos niveles. Si te fijas, Nina siempre está como fijándose en el suelo, las plantas de los pies, los arbustos, los pinchos. Entonces ella está como muy terrenal, y Iván siempre está como en un plano elevado. Cuando lo conoce está restaurando una cúpula, restaura el tejado de la casa, siempre está como más arriba. Entonces quería crear como este ser que Nina cree que es como su guía, ¿no? El lugar donde que ella quiere aspirar a llegar a este lugar como más elevado de ella misma. Ella siempre habla como de gusanos y larvas y cosas que se arrastran, y ve como ese ser de luz que luego representa que no es tan de luz, ¿no? Porque comento en la novela, Nina comenta que el amor es como ir de la oscuridad hacia la luz y después ir de la luz hacia la oscuridad, porque cuando realmente te llegas a conocer con otra persona, no solo ves las partes oscuras de esa persona, sino también las tuyas propias, ¿no? Y es ese transitar juntos por esa oscuridad, al final lo que es el amor, esa búsqueda de otra vez donde encontramos esa luz. Y Ariel, el niño, que tiene que dejar ese entorno y esa sociabilidad que tenía para irse también a la nada con dos adultos. Claro, y Ariel está siempre como transitando este espacio entre la tierra donde está Nina y este espacio más elevado donde está Iván. Entonces también es
me gustaba que sea un personaje que también es capaz de crear arte como Nina, porque le encanta dibujar, pero que le hace este contrapunto a Nina de ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve dibujar y crear? ¿Dónde va esto, no? Entonces me servía esto como para plantear preguntas a Nina. Y has querido también reflejar en cierta manera una preocupación por el cambio climático y por el entorno, no solo porque Iván, por hablar de cambio climático, haya sido apartado de su labor de docencia, sino porque también el ambiente, ese contexto, además del pantano, ¿no? Que puede ser algo que recuerda a lo mejor del verano, pero también es un pantano como un agujero negro que se traga a las cosas y a las personas. El entorno, el ambiente de la novela es casi como que distópico, ¿no? Hay un incendio que lo ha arrasado todo, hay tormentas eléctricas, hay temor a que las tormentas solares produzcan un gran apagón. ¿Cuál es aquí la reflexión? Quería eso, pues que la naturaleza fuese un personaje más, el paisaje un personaje más. Y sí, obviamente, claro, es una historia de enfado, de denuncia. No quería meterme muy políticamente en este campo, pero sí que al hablar de naturaleza, al hablar de la tierra, al hablar de las piedras, necesitaba un poco entrar en ese tema, en el del cambio climático y de cómo hay como ahora una corriente, ¿no?, de negacionismo hacia eso y que nos aparta otra vez de la belleza, ¿no? Porque la naturaleza al final es el único lugar o el último lugar que nos queda para poder llegar a esa belleza. Reconstruir la casa es como reconstruir sus vidas, pero cada sitio tiene sus propios monstruos, piensa Nina, y es que la casa a la que se mudan es la casa del padre de Nina, un exmilitar retirado a la fuerza que ni era cariñoso con sus hijos y les hacía trabajar duro. Me has adelantado un poco la siguiente respuesta, pero te quiero preguntar si las familias son un agujero negro de combate y de violencia, del que es imposible escapar y que atrapa cualquier atisbo de luz, si esa infancia que sufrió Nina con su padre y con su hermano Fernando Nándor, creo que se llama, ¿no? Nándor, la ha marcado para siempre, si es esa mochila invisible en la que ha ido metiendo la basura. Sí, es que yo creo, sobre todo para las mujeres, la familia, que es este lugar donde sostenernos, donde estar a salvo, que bueno, esto parte un poco porque, claro, en medio de esta reescritura de la novela nos pilló el COVID, ¿no? Y era como, volved a casa, que ahí estaréis a salvo. Y dices, ¿salvo? No, ¿sabes? Que luego de repente era cuanto más casos de violencia doméstica había. Y dices, ostras, pues igual para mucha gente la familia no es el lugar donde estar a salvo. Y también parte, ¿no?, de la historia de nuestras, sobre todo antepasadas, porque esta historia está muy inspirada en el lugar donde yo pasaba las vacaciones, donde veraneaba, donde estaba mi abuela, y mi abuela me contaba historias de los antepasados, y eran historias durísimas, y todo se vivía en la familia, pero eran unas familias completamente, como la novela, distópicas, o sea, donde el hombre tenía todo el poder, la mujer era maltratada, o sea, que la violencia machista era donde estaba en su máximo esplendor porque estaba normalizada. Y venimos de ahí. Entonces, claro, ¿qué es la familia? Y aunque no haya violencia, las familias marcan para siempre. Es imposible huir de las raíces, de los orígenes de nuestros padres. Es que antes las familias creo que eran mucho más extensivas, pero cada vez están siendo una cosa mucho más pequeña y más claustrofóbica. También tiene que ver, supongo, con el tamaño de las casas, ¿no? Que antes los espacios eran más grandes y ahora cada vez son mucho más pequeños. Entonces, como estas pelis de Indiana Jones donde se van acercando las paredes y se va acercando el techo al suelo, que cada vez estás más apretado. Y creo que esto, claro, no contribuye que una familia sea un lugar de expansión y liberación. Entiendo que en esas historias que te contaba tu abuela de cómo era aquel pueblo hace años, también estaría cómo era la relación con los animales, con la naturaleza y con la muerte. Porque esta era la casa de verano en la que el padre cazaba con los niños, descuartizaba animales. Nina está familiarizada desde pequeña con la muerte, con la sangre, con las vísceras. Tu escritura está muy influenciada por los cuentos originales de los hermanos Grimm, que mencionas además en el libro. No sé si nos ha hecho mucho daño Disney o incluso Netflix a las infancias. ¿Cuál debería ser la relación de los niños con la muerte? Es que a los cuentos infantiles se les ha quitado todo el gore.
Y yo creo que los niños desde pequeños necesitan familiarizarse o ver qué relación establecen con el miedo, con la sangre, porque eso como que les va educando, ¿no?, a lo que se van a encontrar más posteriormente. Y lo que se está escribiendo para los niños, de repente todo es empatía, educación emocional. Y dices, pero es que Grimm, hay mutilaciones, ¿sabes? Se cortaban mujeres a pedacitos y hay sangre. Y yo de pequeña me fascinaban esas historias y de repente las recuperé. Dije, es que era súper sangriento y ahora esto sería como, no, pobres niños. Y bueno, y entra Disney y lo dulcifica todo. Y digo, no hay que perder esa parte. Y a mis hijos les contaba historias de miedo cuando eran pequeños y ahora les fascina el miedo y a lo mejor he ayudado a normalizar su relación con el miedo en vez de apartarlo y decir, no, esto para ellos no, el miedo es esto, y también crea como esta sensación como de incertidumbre que también está bien. A propósito del miedo, hablar sobre cómo sobrevivir impide que hablen de otras cosas, por ejemplo, si todavía se quieren. Aunque Nina, leo en otro momento, nunca ha aprendido a hablar como una madre, a escoger las palabras adecuadas, porque ella es más bien cuerpo. Y aquí tengo varias preguntas, porque el libro comienza precisamente con una cita de Natalia Ginzburg. No sabíamos que hubiera en nuestro cuerpo tanto miedo. Nina había aprendido que sobrevivir era tragarse el miedo, leo más adelante. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo o qué interés tienes tú en cómo se manifiesta en el cuerpo el tragarse el miedo? Vale, a mí me fascina el miedo como tema. Sí, siempre estoy viendo películas de terror desde muy pequeña. Me encanta, pero no quería hacer tanto una historia de miedo por algo de fuera, sino que el miedo fuese por algo de dentro. Entonces, por eso el personaje como que teme estos lugares oscuros de la casa, porque realmente lo que teme son esos lugares oscuros de dentro de ella misma. Y pudiendo ir acogiendo lentamente estos espacios de la casa, a los que va entrando lentamente, puede ir también poniendo un poco de luz a sus espacios interiores. Pero es el terror de algo que viene de dentro, que claro, no es tan fácil como luchar contra un medio de fuera, ¿no? Tengo aquí una reflexión también que me ha llamado la atención, cómo se puede utilizar el lenguaje cuando la sensación es que hace ya tiempo que ella no es la que lo utiliza, sino más bien que el lenguaje la está utilizando a ella. Ella se manifiesta o se expresa mejor con el cuerpo, sí. No sé si quizá por ese estudio que ha tenido de danza como bailarina, que con palabras. ¿Cuál es la dificultad que tiene aquí para comunicarse con el lenguaje? Mira, es que para construir el personaje de Nina, que le estuve dando muchas vueltas, de repente miré un documental de Pina Bausch en Café Müller, y ella está bailando y mientras baila está tirando unas sillas, que también empieza la novela así. Y dije, es que es este personaje, ¿no? Ninguna palabra hay suficientemente potente para expresar lo que ella, cuando baila tumbando las sillas, está expresando. Entonces a Nina como que el lenguaje a veces se le queda corto para decir lo que quiere decir y entonces habla con frases que parece que como que ha heredado de la cultura, ¿no? O de la sociedad. Florencia del Campo, una escritora argentina afincada en España, nos presentaba a principios de año Que tenga una casa, una historia autobiográfica en la que contaba cuál fue el proceso de venir a España y buscar una pequeña casita en un pueblito de la sierra y algo que pudiese permitirse, con lo cual era una casa en ruinas. Y nos contaba la experiencia de ella sola, como mujer, construyendo o reconstruyendo una casa y la relación con los vecinos, además de alguna situación incómoda, también alguna situación graciosa como que todo el mundo le preguntaba ¿dónde está tu marido? Cuando la veían arreglando la verja, por ejemplo. Es algo que también me ha recordado a una cosa que he leído en Los templos solemnes. Leo, ella, Nina, quiere volver a gozar del privilegio de ser mujer. Él tiene la fuerza física, él debe asumir ciertas cosas. Toda esta lucha en nombre de vete a saber qué mandato igualitario la cabrea. ¿Cuál es aquí la reflexión sobre cómo reconstruir una casa? ¿Qué tareas físicas debería hacer un hombre? ¿Qué hemos luchado las mujeres por conseguir en igualdad? Es que también, claro, he estado 5 años haciendo la escritura de esta novela, entonces ha pasado como momentos muy clave y muy críticos, y otro de los momentos que nos pilló fue que nosotros por fin logramos comprar un pequeño terreno en la isla y construirnos una casa. Pero para que nos saliese, que pudiésemos pagarla,
hicimos de paletas todos. Entonces había muchos momentos que era como, no, claro, ¿sabes? Me lo decía a mí misma, yo tengo que demostrar que puedo levantar piedras y hacer cemento, pero joder, ¿sabes? Quiero estar adentro de casa leyendo un libro que lo hagan los hombres, que por algo tengo 3. Y entonces esta reflexión de decir, no sé, ¿sabes? Esas mujeres de Jane Austen que tenían jaqueca y me voy a mis aposentos, ¿no? Y un poco echaba de menos como esos personajes victorianos que tenían sus aposentos para estar tranquilas. Y sí que esto me causaba un poco de contradicción porque soy feminista, pero a la vez es como tengo un cierto privilegio por ser mujer. Construir o reconstruir una casa es también, no sé si has percibido al hacerlo, que las casas son también como un cuerpo. Las casas crujen, como nos rugen las tripas. Las casas tienen un sistema eléctrico como nuestras venas, tienen tuberías como nuestros órganos, las casas sangran, las casas tienen humedades como también nosotros. ¿Hay una relación ahí también entre las casas y los cuerpos? Sí, total. A ver, esto parte de algo más cómico, que es cada vez que iba a Ikea, pero bueno, que esto hasta han hecho anuncios, ¿no? Que ves a las parejas discutiendo por lamparitas de noche, y yo escribí algunos relatos, pero como una cosa así, todos relatos de parejas como teniendo discusiones en Ikea y cómo evolucionaban, ¿no? Y no sé, supongo que eso quedó en un cajón, pero se me quedó en la cabeza lo de, ostras, es que montar una casa es entrar en una cosa disruptiva de pareja que te mueres, ¿no? Y sí, luego lo hice poético, obviamente, pero sí que hay algo ahí en el hecho de crear un hogar y hacer una casa y la pareja, ¿no? Como que nos identificamos con esa casa a la vez que con nuestra vida de pareja, porque queremos que esa casa sea como nosotros, ¿no? Nos identifique. ¿Cómo has jugado con la voz narradora entre la tercera persona, la primera persona, la realidad y a veces también momentos que son como oníricos? Esta novela se escribió en segunda persona, en primera persona y en tercera persona. Tengo 400.000 versiones que me va a petar el arma. Las tengo en un estante. Se escribió en blanco y negro, después se añadió color. O sea, ha pasado todas las fases. Sí que me servía como para distanciarme un poco del personaje de la primera novela que fuese en tercera. Lo que pasa es que está muy pegado a la protagonista. O sea, solo sabemos lo que ella sabe. Pero quería distanciarla, por eso acudí a la tercera persona. ¿Te consideras una revolucionaria escribiendo o al final la creación de mujeres va de hacer lo que se espera de ellas? No, revolucionaria no, pero sí que es verdad que la creación de las mujeres ha estado como un poco metida como en un cajón del olvido. Y se ha reclamado un poco. Y cuando leí esta entrevista de Kira Perov, dije, ostras, es que es tal cual que las mujeres acabamos diciendo, da igual, da lo mismo, ¿no? Le dedicas la novela a tu madre. ¿Por qué? Porque sabía que cuando abriese la página se pondría a llorar, que evidentemente se puso a llorar. Y porque, claro, parte como de la historia de muchas mujeres que me han precedido. El hecho de que no haya madre, también quería como recuperar esta figura de madre y ponerla al principio, ¿no? When they begin de begin, quiero sentir las cosas de siempre, quiero saber si tú aún me quieres, quiero volver a empezar. Julio Iglesias es el cantante favorito del padre de Nina. Este tema aparece en Los Templos Solemnes, entre muchas otras canciones. ¿Por qué Julio Iglesias? Aquí es donde la gente ha cambiado ya de sintonía, ¿no? O no, oye, o es no. nuestro cantante más internacional, ¿no? Y exitoso. No sé, claro, yo vengo del mundo de la publicidad, de referentes pop, y necesitaba que no todo fuese tan solemne. Entonces,
es el típico radiocassette que hemos escuchado nuestra generación de pequeños, ¿sabes? Cuando íbamos a la playa en esos coches sin aire acondicionado durante horas y horas, con cosas encima porque no cabían en el maletero, y tus padres te ponían, todos los padres te ponían Julio Iglesias. Y también era esa edad donde como niños no podíamos quejarnos porque quítame eso, pero nos lo comimos con patatas. Entonces es como el único momento en que ella recuerda como que eran una familia, que no todo podía ser tan chungo, ¿no? También tienen esos momentos de familia. ¿Nunca es tarde para volver a empezar, como canta Julio, para regresar a la casilla de salida? Creo que no. A ver, yo realmente me he puesto a escribir con 40 y tantos, que es lo que siempre habría querido hacer. Y tengo 50 y acabo de publicar la segunda novela, o sea que estoy muy al principio de la casilla aún. Entonces, nunca es tarde. ¿Qué es la vida sino los pequeños instantes que se prolongan repetidamente en el tiempo, en ciclos, hasta ese punto donde ya no se sabe si lo que termina es un final? Gloria de Castro, tal vez sea un comienzo. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.